Se suspende ya entonces la comisión general que se abrió por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y entramos en el marco de la sesión 686 en el desarrollo de la agenda, el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. En el uso de la palabra, el asambleísta Fernando Flores. De la Ley de Movilidad Humana. Permítame hacer referencia a algo. Había solicitado la palabra dentro de la coordinación general que tenía en este momento para informarle a los asambleístas y al pueblo ecuatoriano que indudablemente una fecha como hoy no se puede dejar por alto, se debe reflexionar. La Asamblea Nacional hace justamente un año, señor presidente, firmó un acuerdo marco de cooperación entre la Fundación Comparlante y la Asamblea Nacional del Ecuador. Una declaración unánime de que el mes de noviembre sea declarado el Día de Accesibilidad Universal por parte de la Asamblea Nacional. Y a pesar de la pandemia que no ha permitido indudablemente ejecutar estas actividades previstas en el acuerdo marco, este año me permití presentar un proyecto de reforma a la Ley de Discapacidades en el sentido de un lenguaje sencillo en la reforma que habíamos presentado, y ahí hay que llamarle, hacerle un exhorto a la Comisión de Salud que está tratando esta reforma a la Ley de Discapacidades para que antes del receso legislativo puedan los ecuatorianos con discapacidad tener una reforma, una ley que realmente garantice sus derechos a la accesibilidad, que garantice sus derechos en todo sentido. Así es que esperemos que la comisión, hoy en mes de noviembre, mes declarado por la Asamblea Nacional como el mes de la accesibilidad, le podamos dar una respuesta a los ecuatorianos que padecen alguna discapacidad. Muchísimas gracias, señor presidente, estimados colegas legisladores. Haciendo uso de la palabra, señor presidente, como ponente a la ley de discapacidades, a la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, quiero mencionar, estimados colegas legisladores, en la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, se presentaron 13 proyectos de ley orgánicas reformatorias a la Ley Orgánica de Movilidad Humana por iniciativa legislativa de los asambleístas Byron Zuquilanda, Jimena Peña, Esther Cuesta, Mauricio Zambrano, Héctor Muñoz, Lira Villalba, María Lourdes Cuesta, Javier Cadena, Fabricio Villamar, y por iniciativa del Ejecutivo, el presidente constitucional de la República, Lenín Moreno, presentó igualmente su iniciativa de reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. En la comisión, me permito consultarle a Secretaría si estamos compartiendo. Muchísimas gracias. Había mandado unas láminas, señor presidente, para que sean compartidas a los señoras y señores legisladores. Mencionaba, estimados colegas legisladores, que en el tratamiento de la ley se realizaron 35 sesiones, 12 mesas técnicas de trabajo, donde se recibió observaciones y comparecencias del Ministerio de Inclusión Social, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de BAN Ecuador, de la Defensoría del Pueblo, de la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, del Consejo Nacional para la Igualdad y Movilidad Humana, organismos internacionales como ACNUR, y indudablemente la sociedad civil, las organizaciones de migrantes retornados fueron tomadas en cuenta en este proceso que se llevó en el interior de la comisión. En la ley para primer debate se reformaron 95 artículos, en los cuales se agregaron 15 nuevos artículos, se modificaron 81 artículos, se eliminaron 3 artículos.
Para el proceso ya en el segundo debate, se recibieron 12 observaciones de asambleístas de varias bancadas legislativas, las mismas que fueron tomadas en cuenta. Se recibió un proyecto reformatorio que lo presentó el legislador Fabricio Villamar. En total, recibimos 104 artículos reformados, en los cuales se agregaron 18 nuevos artículos, se modificaron 82 artículos y se eliminaron 8 artículos. La ley está estructurada de la siguiente manera. Tiene cuatro títulos y 12 capítulos. En el título preliminar, quiero hacer referencia a que se incorporó un nuevo artículo referente al ámbito de la ley, que establece la aplicación de la misma tanto a las y los ecuatorianos que se encuentran dentro y fuera del territorio ecuatoriano. Se agregaron 3 nuevos principios sobre soberanía nacional en materia de movilidad humana, reciprocidad internacional y unificación familiar. El primero referente a la potestad que tiene el Estado para ejercer la jurisdicción sobre la política de movilidad humana en el territorio nacional. El segundo que sería el trato que el Ecuador concede a las personas extranjeras en iguales condiciones que ciudadanos ecuatorianos reciben en otros países. Aquí hay que recordarle a todos los ecuatorianos que Ecuador, cuando hubo la crisis financiera, más de 2.500.000 ecuatorianos salieron del país y hoy en día se encuentran en varias circunscripciones como Europa, Estados Unidos, en Latinoamérica, y por ende nosotros debemos actuar siempre pensando en la reciprocidad de los países de acogida de nuestros compatriotas. El tercero, donde el Estado ecuatoriano reconocerá la unidad familiar como derecho de toda persona y debe procurar las condiciones que favorezcan a la reunificación, precautelando así el bien más preciado que tiene el Estado ecuatoriano, que son los lazos familiares y ciudadanos. Parece que hubo un inconveniente con la conexión con el asambleísta Fernando Flores, quien expone el informe para segundo debate elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales. Entre tanto, les contamos que el asambleísta Flores informó que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales sesionó por 35 ocasiones en donde se recibieron observaciones de varios organismos relacionados con la movilidad humana. También informó que dentro de las reformas se busca o se pretende modificar 104 artículos y de ellos 8 ya fueron eliminados. El restante fue analizado al interior de la mesa legislativa. Retomamos la conexión con el asambleísta Fernando Flores. Razón por la cual perdí la señal. Continúe, por favor, asambleísta. Pero ya me encuentro nuevamente. Permítame reajustar. Gracias, señor presidente. Muy gentil. Mil disculpas, estimados colegas legisladores, la interrupción. Y al pueblo ecuatoriano, indudablemente. Le mencionaba, señor presidente y estimados colegas legisladores, sobre el tercero de los puntos que había mencionado, donde el Estado ecuatoriano debe reconocer la unidad familiar como un derecho de toda persona y debe procurar la reunificación familiar, siempre precautelando el bien más preciado que tenemos los ecuatorianos y que tiene el Estado ecuatoriano, que son los lazos familiares, ciudadanos y los derechos per se de estos. Adicionalmente, se incorporaron varias definiciones necesarias para la aplicación de esta ley. Entre esas está la situación migratoria, la migración riesgosa, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, facilitando así la interpretación de varios artículos referentes a los temas, los cuales me voy a permitir dar una explicación más a fondo más adelante cuando toque el articulado al que me estoy refiriendo. Las personas de movilidad humana.
En el capítulo de las personas ecuatorianas en el exterior, se ampliaron los derechos de acceso a los planes, programas, proyectos en el exterior, a la confidencialidad, a la protección consular, a la identidad cultural ecuatoriana, a la asistencia judicial y el acceso a la justicia ecuatoriana, garantizando la participación política de los ecuatorianos en el exterior, a solicitar la localización de familias, de familiares de ecuatorianos en el exterior extraviados o incomunicados, de las de personas y grupos de atención prioritaria, identificación, vulnerabilidad y el servicio consular. En este título primero, estamos garantizando y ampliando los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Personas en movilidad humana en el capítulo segundo. Se agregó nuevos artículos referentes a los derechos de las personas ecuatorianas retornadas, entre los cuales se encuentran el derecho a la vivienda para que los ecuatorianos retornados puedan acceder a una vivienda de acuerdo a los programas que se implementarán desde el gobierno central, en donde los migrantes retornados podrán solicitar y acceder a créditos y a planes específicos que van a tener a disposición por parte del BIES, de Ban Ecuador, del Banco del Pacífico u otro tipo de bancos de línea pública. Así nuestros compatriotas retornados tendrán un lugar seguro en el Ecuador donde podrán desarrollarse junto con su familia. Esta primera parte va a garantizar que aquellos ecuatorianos que salieron de nuestro país buscando mejores días para ellos y para sus familias, que por diversas razones, dada la situación económica del mundo, tienen que retornar a nuestro país, no en las condiciones que ellos esperaron en algún momento de prosperidad y de éxito, pero sí aportando a la economía de nuestro país a través de las remesas que eran enviadas permanentemente. Hay que devolverles a los ecuatorianos que tantos años, con tanto sacrificio, aportaron a la economía de nuestro país, aportaron a sus familiares residentes aquí en el país para que puedan seguir adelante. Es una manera de decirles gracias a los ecuatorianos en el exterior, a esos migrantes que se encuentran todos los días trabajando y laborando para ellos, para sus familias y para el país. Eso es lo que estamos intentando garantizar, señor presidente y estimados colegas legisladores, en este capítulo segundo. Además, con ello podrán acceder a un seguro voluntario y de la misma manera acceder a los créditos hipotecarios antes mencionados y a otros tipos de créditos quirografarios. La seguridad social está garantizada en la ley, pero no se ha podido aplicar por diversas razones. En este proyecto de reforma vamos a garantizar que puedan tener los ecuatorianos retornados derecho a la inclusión dentro de la seguridad social. El derecho a la excepción de los tributos para la importación del menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos, para que los ecuatorianos retornados puedan, como parte de su beneficio, traer un vehículo con excepción de tributos, o lo más importante, estimados colegas legisladores, que puedan comprarlo en el Ecuador. Con la misma excepción de impuestos, lo puedan comprar en el Ecuador. Aquí estamos tratando de que los ecuatorianos en el exterior, una vez que retornen al país una vez más, aporten a la economía de nuestro país. Que no tengan que preocuparse de embarcar el vehículo en el puerto de origen, que llegue al puerto de destino, que es Ecuador, y después es sometido a una serie de trámites en la aduana para poder sacar el vehículo, y muchas veces con tropiezos que han terminado con la devolución del vehículo al país de origen, yendo en menoscabo de la economía de nuestros compatriotas. Hay que hacer un llamado a todos los ecuatorianos en el exterior para que cuando retornen y hagan la aplicación de su derecho a traer un vehículo dentro de su menaje de hogar, piensen simplemente en transferir los recursos al país y cuando estén aquí puedan adquirir un vehículo en el Ecuador con las mismas facilidades, con las mismas excepciones de impuestos, pero sin la engorrosa tramitología a la que están siendo sometidos hoy en día. Por eso hemos logrado incluir esa parte en este proyecto de ley.
Beneficiando así a nuestros compatriotas, ya podrán acceder a un vehículo hasta de 80 salarios básicos unificados sin realizar gastos adicionales. Uno del flete es otro de los cargos que tenemos cuando estamos trayendo nuestro homenaje de hogar. Esta propuesta va a garantizar eso. Esta propuesta también ha sido iniciativa de la presidencia. Esta iniciativa ha sido una propuesta de la presidencia de esta comisión, apoyada igualmente por el legislador Esteban Melo, quien también conjuntamente impulsamos esta iniciativa, porque los dos, como ecuatorianos, como migrantes, sabemos las grandes padecencias que tenemos que tener para cuando hacemos uso de nuestros derechos por parte de las autoridades aduaneras. El derecho a la reunificación familiar estipula que los ecuatorianos al momento de su retorno tengan condiciones necesarias y adecuadas, las mismas que serán brindadas por el Estado ecuatoriano, para reunirse nuevamente con su familia, aquí en el Ecuador, aquí en su patria. Es necesario garantizar que puedan reunificarse y puedan estar nuevamente con sus familias. La migración es dura cuando nos alejamos de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestro entorno. Por eso el Estado ecuatoriano debe garantizar las condiciones para que cuando decidan retornar estos compatriotas tengan las facilidades para esta reunificación. Hemos garantizado el derecho a la inserción laboral, que fomentarán políticas públicas para que nuestros retornados accedan a un empleo estable. Les mencionaba un momento que por las distintas situaciones en el exterior, a veces nuestros compatriotas regresan en las peores condiciones de las que se fueron. Y el Estado ecuatoriano debe garantizar que ellos puedan insertarse laboralmente al sistema de desarrollo del país. Igualmente vamos a poder lograr que tengan acceso a líneas de crédito, como por ejemplo a través de la Corporación Nacional Financiera, para que puedan generar emprendimientos con ellos, contribuyendo así a la cadena productiva, generando así empleo. Muchos ecuatorianos en el exterior van a trabajar en distintas áreas, en distintas cosas, y aprenden muchos de ellos nuevas maneras de vivencia, o aprenden nuevos oficios, y cuando regresan al país las quieren implementar, porque aquí todavía no hay esas técnicas. Y desde el Estado debemos garantizar que puedan acceder a líneas de crédito para que puedan emprender y puedan generar empleo para ellos, para su entorno familiar y para el resto de ecuatorianos. Asimismo, garantizamos el derecho al homenaje de casa, en el cual los ecuatorianos retornados podrán traer todo aquello que han adquirido y lograron con su duro trabajo fuera del Ecuador. Por lo que hemos extendido la duración de los beneficios para las personas retornadas. Ahora el Estado debe determinar que estos serán concedidos una vez cada 10 años y podrán ser solicitados hasta 36 meses después de su regreso al territorio nacional. No todos los ecuatorianos cuando retornan pueden traer su homenaje de hogar consigo. A veces por temas de tramitología requieren más tiempo para aplicación de este derecho. Por eso hemos logrado en esta reforma que estamos presentando hoy a ustedes, señores legisladores, que se pueda acceder hasta un tiempo de 36 meses una vez que han retornado al territorio. Cada uno de estos derechos se encuentran consagrados en la Constitución de la República y van a ser garantizados por este proyecto de reforma a la ley. Categorías migratorias. En vista de que no se contempla en la ley la necesidad de tener una visa de comercio, de negocios, entre otras actividades, sin perjuicio de la movilidad humana, la reforma plantea que se permitirá que una persona de otro estado que cruce la frontera e ingrese igualmente al territorio nacional pueda acceder a este tipo de visados, referente a actividades económicas. Por ello, en este marco, el catálogo de visas vigente que lo planteamos ante ustedes, señoras y señores legisladores, ha sido actualizado en razón de que los mismos son necesarios en la práctica cotidiana y este tipo de actividades van a incentivar el turismo y la inversión en nuestro país. Debemos dar las facilidades necesarias para tener llegada de inversión y que puedan venir los turistas a nuestro país. Vamos a generar turismo y vamos a generar inversión.
Eso es lo que se busca con la reforma en este artículo en las categorías migratorias. Requisitos esenciales de la residencia. Se ha adicionado un artículo con los requisitos esenciales para obtener la residencia temporal o permanente en el Ecuador, entre los cuales tenemos que la persona deberá acreditar una de las condiciones establecidas en esta ley para la residencia temporal o permanente, poseer un pasaporte, documentos de viaje de identidad válidos y vigentes, no ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado, no haber obtenido una sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a 5 años, entre otros. Con esto estamos garantizando que quienes decidan venir a nuestro país vengan a ser productivos, vengan a aportar a nuestro país como nosotros aportamos cuando salimos de nuestro país a otros lugares y fuimos a aportar con trabajo, fuimos a aportar con honradez, con esfuerzo, para que esos países también salgan adelante y nos volvimos productivos. Queremos lo mismo para nuestro país, que quien decida venir a nuestro país venga en las condiciones necesarias y que esté claro en que queremos una migración que venga a aportar y no a generar problemas dentro de nuestro país. Así garantizamos no solo la seguridad de que los extranjeros que desean residir en el Ecuador, sino a la vez precautelar la seguridad de todos los ecuatorianos, ratificando que nuestro país abre las puertas a todos los extranjeros y garantiza sus derechos siempre y cuando estos respeten nuestro marco jurídico y cumplan con la reglamentación necesaria para el ingreso a nuestro país. La naturalización. En el caso de la naturalización, se han clarificado los requisitos generales y procedimientos para solicitar la misma. Al respecto, cabe recordar que la nacionalidad es un atributo de la personalidad, que si bien se ata al derecho humano a poseer una o más nacionalidades, a voluntad del individuo, a poseer una o más nacionalidades, el mismo no se traslada, esa misma obligación no se traslada al Estado. El Estado debe precautelar sus derechos. En este punto debo resaltar que el 12 de agosto del 2020 la Corte Constitucional emite una sentencia, con número 335-13-JP/2020, en la cual le pido un minuto, señor presidente. Escuchamos en la exposición del informe al asambleísta Fernando Flores. Él ha explicado el proceso de socialización de este proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, también algunas de las consideraciones que tiene el proyecto. Presenta en este momento el asambleísta algunos problemas de conectividad, pero antes estaba explicando, por ejemplo, el contenido de algunos capítulos establecidos en este proyecto de ley. Por ejemplo, el capítulo número 2, que se refiere a las personas ecuatorianas retornadas. Continúa en la exposición el asambleísta Fernando Flores, ponente del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, un documento que comprende a su vez varias iniciativas, varias propuestas que fueron unificadas en un solo texto. Sobre las personas ecuatorianas retornadas, el asambleísta Flores recalcaba que se considera derecho a la vivienda, la reunificación familiar como parte de este proyecto de ley. Sigamos escuchándolo en el uso de la palabra el asambleísta Fernando Flores. Que la Corte Constitucional, en sentencia emitida con número 335-13-JP20, en la cual determina que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Movilidad Humana, para que dentro del ámbito de sus competencias en el lapso máximo de 6 meses, adecúen la normativa vigente a los criterios y estándares establecidos en la sentencia mencionada, correspondientes a garantizar el debido proceso en los casos de naturalización. Además, dictamina que esta Asamblea Nacional, en el plazo de 12 meses y una vez entregado el proyecto de reforma por parte del Ejecutivo, informe sobre el cumplimiento de la misma,
Por ende, estimados legisladores, y de acuerdo a la consulta realizada a la Cancillería por la iniciativa de la presidencia de esta comisión, la cual fue contestada mediante oficio MREMH-MREMH 2020-0750-OF, con fecha 10 de noviembre del 2020, se informó a la presidencia de esta comisión, que me digno en presidir, que hasta el momento ya se ha conformado un grupo de trabajo para la cual la identificación y propuestas de acciones urgentes en cuanto a la modificación de la normativa y procedimental en los procesos de naturalización, determinado por la Corte Constitucional, y que además de este instrumento normativo deberá contar con el criterio técnico y jurídico de las áreas administrativas de la Cancillería hasta su implementación interna, labor que se encuentra en desarrollo. En este mismo sentido, menciona que el marco de las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el determinado grupo de trabajo se encuentra preparando las propuestas de cambios normativos conforme a lo dispuesto en la sentencia. Las mismas que dentro del plazo conferido por el Pleno de la Corte Constitucional serán remitidas a la Asamblea Nacional para el trámite respectivo. Valga la pena mencionar, estimados colegas legisladores, y dejar claro que con esta respuesta por parte de la Cancillería queda subsanado cualquier inquietud que tengan ustedes, estimados señores legisladores, en cuanto al cumplimiento del mandato de sentencias por parte de la Corte Constitucional, porque esta comisión y el Pleno de esta Asamblea Nacional debe ser el primero en respetar los procedimientos legales que corresponden. La comunidad sudamericana en el Ecuador. Respecto a este capítulo sobre la comunidad sudamericana en el Ecuador, fue eliminado puesto que en esta Asamblea Nacional, con 79 votos a favor, se aprobó la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que se creó en el 2008, en donde el Ecuador aportaba anualmente cerca de $400,000, y donde todos los ecuatorianos hemos visto un edificio que se construyó por casi $40 millones, que a lo largo de su vida institucional no cumplió con el objetivo del tratado, cuya finalidad era constituir de una manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión sudamericana en diferentes dimensiones. Por ello, se ha dejado sin validez el capítulo de la ley, pero con la finalidad de garantizar la unión, la cooperación, la reciprocidad internacional, hemos agregado una disposición general que establece la importancia que se dará a la integración subregional y regional por medio de acuerdos e instrumentos internacionales, promoviendo y precautelando iniciativas que se encuentren en el desarrollo como PROSUR. De esta manera, garantizamos que el pueblo ecuatoriano, que el gobierno nacional, debe trabajar siempre por la integración regional. Personas con movilidad humana. Continuando con otras reformas, hemos tramitado y trabajado exhaustivamente dentro del capítulo sobre el trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en el que constan las responsabilidades del Estado en materia de prevención, protección, atención, reinserción de las víctimas de este tipo de delitos. Esta ley tiene por objetivo garantizar la protección integral de las víctimas mediante la política pública, complementándose con la ley penal que tiene por objeto la persecución del delito de trata de personas y tráfico de migrantes. Por ello, en el proyecto de ley, hacer dos delitos distintos conforme a los instrumentos internacionales y al Código Orgánico Integral Penal, que a menudo causa confusión entre el uno y el otro, ya que se refieren indistintamente en las normas como trata y tráfico. Se los separa para identificarlos individualmente y realizar una asistencia y atención a las víctimas más óptimas. Estimadas señores y señores legisladores, quiero ser muy claro en este tema. En la trata de personas no se puede proceder de la misma forma que en el tráfico ilícito de migrantes. Son delitos que poseen diferencias sustanciales, entre ellas se encuentran el consentimiento o no de las víctimas o en la duración del consentimiento del delito respectivamente. Para llegar a estas afirmaciones, la Comisión recibió a expertos en materia de trata y tráfico
así como a funcionarios de la Dirección de Trata y Tráfico del Ministerio del Ramo. Es triste mencionar que existen muchos casos en nuestro país, en el mundo entero, donde nuestros ecuatorianos en el territorio nacional y en el exterior han sido víctimas de estos delitos, como es el caso de la provincia de Azuay, que se registra una creciente población de ciudadanos peruanos, aproximadamente 3.400, que realizan procesos de movilidad de alto riesgo, donde nuestros ciudadanos son trasladados a centros nocturnos y obligados a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la madrugada, atendiendo a un promedio de 5 a 7 clientes, porque estos centros nocturnos trabajan de esa manera, con lo menos un pago de $10 por cada uno de los clientes, que es una verdadera crueldad. Por ello era nuestra obligación dar respuesta y ayuda por medio de la Ley Orgánica de Movilidad Humana a las víctimas y a sus familias. Con esto debemos tratar de erradicar de nuestro país este tipo de prácticas delincuenciales que azotan a nuestros compatriotas, pero también azotan a quienes vienen a nuestro país o a quienes los traen a nuestro país. El ingreso o salida. El ingreso, salida, control migratorio y legalización de documentos. Referente al tema de ingreso y salida del territorio, hemos brindado las facilidades para poseer un registro permanente y actualizado por parte de la Autoridad de Control Migratorio, quien deberá implementar mecanismos y procedimientos necesarios para asegurar que de forma previa al ingreso al país, las personas extranjeras en movilidad humana registren sus datos de los lugares y establecimientos de permanencia en el territorio ecuatoriano, garantizando nuevamente la seguridad de todos. Es importante saber que quienes vienen a nuestro país puedan decirnos dónde están, a qué se dedican y cómo los podemos localizar. Eso nos va a permitir tomar medidas en el sector público para garantizar derechos de quienes vienen a nuestro país, pero para también garantizar los derechos de nuestros conciudadanos. Dentro de este título, una de las mejores reformas que trae consigo el tratamiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana es el que brinda las facilidades para que la Autoridad Rectora de Inclusión Económica y Social y Derechos Humanos brinden atención, protección, asistencia y reparación a las víctimas de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, con enfoque de derechos humanos, respetando el género, intergeneracionalidad, intercultural. En ese sentido, las instituciones públicas podrán contar con la cooperación de otras instituciones privadas y demás sectores de la sociedad civil para brindar este apoyo extremadamente necesario que requieren las víctimas de estos delitos. Además, en esta reforma, conjuntamente con las observaciones y trabajo coordinado con la Autoridad de Control Migratorio, hemos precautelado el sistema de ingreso de niñas, niños y adolescentes a fin de resguardar el principio de interés superior y sus derechos, por lo que si existiera el caso de que cuando una niña, un niño o un adolescente ingrese sin acompañante a nuestro país, será puesto bajo la protección de la autoridad competente hasta que se cumpla con el respectivo protocolo que la ley estipula. Por otra parte, hemos mejorado el artículo 135 referente a la aprehensión de ciudadanos por alerta internacional, lo que hace más eficiente nuestra capacidad de cooperación internacional con el sistema judicial. Uno de los temas que ha generado polémica es las causales de inadmisión. Es un tema tan importante para todos de lo referente a las causales de inadmisión, las cuales hemos enmarcado dentro de los derechos fundamentales de los ciudadanos y lo acordado por el Ecuador en instrumentos internacionales. Con esta modificación contaremos con 12 causales para inadmisión de ciudadanos y se ha simplificado el procedimiento para la salida inmediata de las personas inadmitidas por parte de la Autoridad de Control Migratorio. Amenaza o riesgo estatal. Ciertamente
supuso una preocupación al interior de la comisión en su debate, el tema de la no definición tácita del supuesto de riesgo y amenaza de seguridad pública. Escuchamos al asambleísta Fernando Flores, quien realiza la exposición del proyecto de ley de reformas a la ley de movilidad humana. Él justamente en este momento se encuentra exponiendo lo que contempla este proyecto sobre el riesgo o amenaza a la seguridad pública o estructura del Estado. Está llevando a cabo la exposición acerca del procedimiento administrativo en la deportación, la salida voluntaria de personas extranjeras, los pros del procedimiento administrativo. Sobre el procedimiento administrativo en la deportación, se mantiene como un acto administrativo de la autoridad de control migratorio, siendo el mecanismo más eficiente, es lo que justamente exponía el asambleísta Flores. Estas Flores, por favor, demos unos segundos hasta que se incorpore nuevamente y pueda seguir o pueda continuar con la explicación del segundo debate de este proyecto de ley. Teníamos ahí la explicación del asambleísta César Solórzano, quien dirige esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Estaba en el uso de la palabra el asambleísta Fernando Flores, presidente además de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, que fue la mesa legislativa encargada del trámite de este proyecto de ley, que hoy se someterá a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sobre la socialización de este proyecto, el asambleísta Flores indicó que se realizaron 35 sesiones y 12 mesas técnicas de trabajo. En todas estas sesiones intervinieron instituciones del Estado como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Defensoría del Pueblo, Ban Ecuador, Servicio Nacional de Aduanas, Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y otras organizaciones también de la sociedad civil y de migrantes retornados. Escuchamos nuevamente al asambleísta Flores, quien supera ya el problema técnico y retoma la exposición del proyecto de ley. Continuando, la amenaza o riesgo estatal. Ciertamente se supuso una preocupación al interior de la comisión y en su debate el tema de la no definición tácita del supuesto riesgo o amenaza a la seguridad pública o la estructura del Estado. Sin embargo, se obtuvo el consenso que resulta imposible determinar el concepto de riesgo o de amenaza a la seguridad pública o a la estructura del Estado, porque el mismo depende de un sinfín de circunstancias, condiciones de momento. Entre ellas las posiciones asumidas en el ejercicio de la política exterior, como otras circunstancias impredecibles, como ocurre actualmente con el tema del COVID-19. Por ello, en este caso, lo razonable es que sea la autoridad responsable sobre el particular quien motivadamente justifique la existencia de un riesgo o de una amenaza para la seguridad pública o la estructura del Estado. No preverlo así constituiría una limitación excesiva para el ejercicio de las políticas de seguridad, lo cual pondría en riesgo los estándares internacionales sobre la materia y a los derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución, recordando que nuestro objetivo es precautelar la seguridad de todos los que residimos en el territorio ecuatoriano. La deportación. Lo siguiente que hemos observado en esta reforma es sobre la deportación, la cual se mantiene como un acto administrativo de la Autoridad de Control Migratorio, siendo el mecanismo más eficiente. Con ello garantizamos que se cumpla con la efectividad de dicho principio, sin perjuicio de que la vía jurisdiccional se agote. El ciudadano puede hacer uso de esta, garantizando así no solo el debido proceso, sino que se agoten ambas vías, tanto la administrativa como la jurisdiccional, para poder aplicar la deportación de un ciudadano en nuestro país. De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República, que los procedimientos administrativos deben asimismo respetar las garantías del debido proceso, y este procedimiento administrativo de deportación lo configura plenamente en el proyecto de ley. Queda claramente establecido cómo debe ser el procedimiento administrativo. En el caso de la salida voluntaria de personas extranjeras que no han regularizado su situación migratoria, hemos incorporado que de forma inmediata por dicho incumplimiento
se inicie un procedimiento el proceso de deportación correspondiente. En ese sentido, señoras y señores asambleístas, tener un procedimiento administrativo en la deportación guardará apego irrestricto a las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución de la República, donde se señala que todo acto en el que se determinen derechos y obligaciones en cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso. Esto es tanto para la autoridad administrativa como para la autoridad judicial. No por ser un procedimiento administrativo quiere decir que no tiene validez. Al contrario, el acto administrativo está pegado a lo establecido en la Constitución, garantizando los derechos de las personas. Adicionalmente, la Constitución de la República determina que los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Es decir, que un acto administrativo garantiza los derechos de los ciudadanos. Además, que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como en los correspondientes organismos jurisdiccionales. El procedimiento judicial de deportación tardaría mucho menos tiempo que el procedimiento administrativo. Tardaría mucho más tiempo que un procedimiento administrativo, lo que implicaría una vulneración de derechos. Y como ya se mencionó, en los dos procedimientos se está garantizando los derechos de las personas establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales. Causales para la deportación. Otro de los temas que se ha debatido largamente en la comisión es cuanto a las causales que deben prevalecer para la deportación, las cuales se establecieron 9 causales sobre las que si se incurre, la persona será deportada del territorio ecuatoriano. Entre las que se han agregado las 2 siguientes causales en el proyecto de reforma al proyecto de ley de movilidad humana. Quien haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de un delito sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, de acuerdo con la legislación vigente, como es el caso de los delitos contra la integridad personal, lesiones o delitos contra la integridad sexual, reproductiva, abuso sexual. Quien haya sido sancionada por el cometimiento de alguna de las contravenciones contenidas en la legislación penal vigente por alterar y poner en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana o alterar el orden público. Estas 2 causales fueron agregadas en este proyecto reformatorio de la Ley de Movilidad Humana. En cuanto a los pasaportes, referente a los temas de pasaportes diplomáticos y oficiales, hemos realizado modificaciones en los artículos 152 y 153 con el fin de que los mismos sean conferidos por la Autoridad de Movilidad Humana a través de sus dependencias, tanto en el territorio nacional como en las misiones diplomáticas o oficinas consulares, a los servidores públicos que por su naturaleza y el ejercicio de sus funciones cumplirán con representaciones fuera del territorio nacional. En ese mismo sentido y materia, hemos mejorado la aplicabilidad y acceso al pasaporte de emergencia, el cual, con esta modificación que se presenta ante ustedes, señores legisladores, se permitirá que cualquier ecuatoriano en el mundo, por diferentes circunstancias, que haya perdido o haya sido hurtado su pasaporte, tenga acceso a un nuevo pasaporte de emergencia que le permita retornar al país o a su lugar de residencia. Se han presentado muchos casos de esta índole que cuando compatriotas han salido del país por razones de turismo o a visitar a sus familiares en el exterior, han sido víctimas del robo de su documento de identidad, de su pasaporte, generando un problema para ellos para poder retornar. Con esta incorporación en el artículo correspondiente sobre el pasaporte de emergencia, vamos a poder solventar situaciones de este índole. Institucionalidad y régimen sancionatorio. La institucionalidad de la movilidad humana. Se incorpora la coordinación con el Consejo Nacional para Igualdad de Movilidad Humana y con las demás instituciones del Estado, a fin que la rectoría de la movilidad humana sea un espacio de consensos y de acuerdos. En cuanto a la rectoría del control migratorio,
En la norma vigente se establece que sea el Ejecutivo quien designe su rectoría. No obstante, esta comisión ha mejorado el control de la misma, brindándole mejores competencias a quien ahora ejercerá esas funciones. Será la autoridad encargada de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público. Con ello se garantiza que cada información, registro, control de entrada y salida de personas en nuestro país sea seguro y transparente. En ese sentido, con el fin de garantizar el pleno ejercicio del enfoque de la movilidad humana, se ha mejorado el artículo 167 referente a la transversalización del enfoque en el sector público, que además deberá implementar políticas de regularización permanente con el enfoque de derechos humanos frente a los flujos migratorios mixtos. De régimen sancionatorio. Durante el tratamiento, en la comisión recibimos varios aportes tanto de legisladores como de la sociedad civil a fin de que el sistema de faltas y sanciones migratorias sean reconsideradas. Por ello se ha mejorado cada sanción en pro de los ciudadanos y del Estado. Las faltas han sido tomadas en cuenta por sus lazos en los tiempos para que exista un plazo mayor y los ciudadanos extranjeros puedan registrar su permanencia o presentarse las prórrogas de dicho requerimiento. Además, en este sentido, precautelando la seguridad jurídica, se establecen sanciones para personas que hayan contraído matrimonios de forma simultánea, ingresando al país ilegalmente, o sanciones para empresas de transporte que trasladen al país personas extranjeras sin la documentación migratoria vigente. Los controles, estamos garantizando mayor control y agilidad para que no se permita el ingreso de ciudadanos extranjeros sin la debida documentación. En esa misma línea, los miembros de la comisión pudimos evidenciar que existe un vacío jurídico en cuanto al pago y a la extensión de multas, por lo que se ha creado un nuevo artículo que amparará las excepciones de multas en ciertos casos. Por ejemplo, ciudadanos extranjeros que se encuentren tramitando su solicitud de residencia temporal o permanente y cuya demora del trámite corresponda a hechos ajenos a su voluntad, debidamente justificados y comprobados, podrán acogerse a la excepción de las multas. Por ejemplo, durante la pandemia hemos tenido muchos casos de esta índole. Indudablemente hay que garantizar que por este tipo de razones pues no se pueda o se les dé la excepción al pago de las multas. Igualmente, señor presidente y señores legisladores, es por ello que este informe para el segundo debate recoge la reforma de 104 artículos y amparado cada una de estas reformas en lo que marcan los instrumentos internacionales, la Constitución de la República y las normas legales vigentes en el Ecuador, garantizando de forma adecuada y permanente los derechos de las personas en movilidad humana. Con esto, señor presidente, sin antes mencionar que me gustaría, una vez que se abra el debate correspondiente, se someta a votación el informe presentado por la Comisión para la reforma a la Ley de Movilidad Humana y sea sometida a votación de los señoras y señores miembros del Pleno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, señor presidente. Termina así la exposición del asambleísta ponente del proyecto de ley, asambleísta Fernando